Estimados estudiantes, en esta oportunidad voy a explicarles cómo realizar el cálculo de luminarias en una instalación utilizando el método de las cavidades zonales. Para ello debemos de considerar lo siguiente. Primero, el local. Básicamente, ¿a qué se va a dedicar el local? ¿Cuál va a ser la iluminancia promedio requerida? Una vez saber el tipo de trabajo que se va a realizar en el local, también debemos de ver las dimensiones, ¿no? El largo, el ancho, el alto, el material que está hecho, el techo, las paredes, el tipo de color de techo, el tipo de color de las paredes, de los pisos. Va a ser muy importante ello. Además, también este método nos va a ayudar para poder hacer la distribución de las luminarias, tanto en el largo como en el ancho. Primero, tenemos que saber a qué se va a dedicar el local. Por ejemplo, un ejemplo, tenemos un trabajo de ensamble de motores, ¿no? Nos dice que el nivel mínimo de iluminancia es de 300 luxes y el máximo de 750 y el medio es de 500. Nosotros vamos a utilizar para nuestros cálculos el valor medio, en este caso 500 lux. Como podemos ver en la tabla, existen para otras áreas. Por ejemplo, ¿no? Para lo que es un trabajo fino de ensamble de maquinaria electrónica, nos dice que el valor medio sería de 750 lux. En un salón de clase, por ejemplo, la iluminación general promedio debe ser de 500 lux. Esto va a depender, como les digo, de la aplicación que se le dé, el lugar, ¿no? A qué se va a dedicar. También debemos de tener en cuenta lo que es las reflectancias efectivas de la superficie. Esto se da en porcentajes. ¿Y qué significa? Por ejemplo, en este gráfico, vemos que tenemos una superficie, ¿ya? Puede ser una pared, un piso, un techo, ¿no? En el cual tenemos una luminaria que va a alumbrar, va a dar luz, ¿no? Y esta va a ser reflejada. Justamente este parámetro nos dice, ¿no? La reflectancia efectiva de la superficie. ¿Cómo se da esto? Es la razón entre el flujo luminoso reflejado con respecto al flujo luminoso de alimentación, ¿ya? El flujo luminoso de la fuente. Por ejemplo, pongamos un ejemplo. Si mi flujo luminoso de mi luminaria es de 100 lumens, ¿no? Y mi superficie va a reflejar 50 lumens. ¿Cuánto sería esa relación? 50 entre 100 sería 0.5. Pero este valor vamos a darlo en porcentajes. 0.5 sabemos que es el 50%. Entonces justamente aquí nos da esos valores en porcentaje. Por ejemplo, tenemos aquí un tono de color muy claro, por ejemplo para un color blanco nuevo, ¿no? Nos dice que es del 88% el valor de la reflectancia de esa superficie. Un color gris tiene una reflectancia del 83%. Por ejemplo, una superficie de pino nos dice que tiene un 100% de reflectancia. Y ahí tenemos, por ejemplo, lo que es cemento. Solamente dice que el factor de reflectancia es del 27%. Y así, en la tabla vamos a encontrar para distintos tipos de color, como también para distintos tipos de superficie, ya sean, por ejemplo, las metálicas, ¿no? El aluminio pulido nos dice que tiene una reflectancia de 75%. Muy bien, entonces empecemos a explicar en sí el método de las cavidades zonales. Aquí estamos poniendo por pasos y ustedes deben de seguir estos pasos para realizar su cálculo. Primero, tenemos que definir los parámetros del local, como son la dimensión, la forma, los colores, las texturas, las reflectancias efectivas, etc. En este ejemplo, por ejemplo, vemos que tenemos un local, ¿no? Para ello, debemos de considerar el largo, el alto y el ancho, que nos demuestra en esta parte, ¿no? Entonces, ¿a qué va a ser igual la altura de la cavidad del local? HM. Este valor HM, como podemos ver, es igual a la altura total, ¿ya? La altura total H menos la altura del plano de trabajo. En este caso mi plano de trabajo va a ser esta mesa, ¿no? Y también la altura de la luminaria con respecto al techo, ¿no? Si es que la luminaria está empotrada, pues esta altura va a ser 0, ¿no? En este caso,
esta altura, este plano de montaje de luminarias está dado por este valor, PML, plano de montaje de luminarias. Entonces, ¿cómo calculamos este HM? Pues la altura total menos el plano de trabajo y el plano de montaje de luminarias. Este valor tiene que estar dado en metros. ¿Listo? Luego tenemos que ver lo que es la iluminancia media. Esto va a depender del trabajo que se va a ejecutar, ¿no? Y para ello hay que revisar la tabla de iluminancias, ¿no? Y elegir la más adecuada. ¿Listo? Luego tenemos que elegir el conjunto lámpara y luminaria. Como nosotros sabemos, la lámpara es en sí la fuente de luz, ¿no? Y la luminaria es el conjunto. Una vez determinado ello, debemos de determinar el índice de la cavidad de local o simplemente índice de local. Para ello, este índice de local está dado por la letra K. Esta letra K es igual, nos dice la fórmula, 5 veces la altura de la cavidad de local multiplicado por el largo más el ancho, dividido entre el largo por el ancho. Esta es la razón o el índice de la cavidad del local. ¿Listo? Una vez que hemos determinado el índice de la cavidad del local o índice de local, vamos a determinar el coeficiente de utilización, que es la relación entre el flujo luminoso que cae en el plano de trabajo y el flujo luminoso suministrado por la luminaria. Este coeficiente de utilización, que va a estar denotado por la letra CU, pues vamos a tener que elegirlo de una tabla. Esta tabla nos va a suministrar el fabricante de la lámpara, de la luminaria, ¿sí? Por ejemplo, pongamos este caso de ejemplo, ¿no? Tenemos que la refractancia del techo es de 0.6 y de las paredes de 0.75, ¿no? Y que hemos calculado que nuestro índice de local K es igual a 3. Entonces, ¿cómo elegimos el coeficiente de utilización? Pues hacemos un cruce de datos, ¿no? Sabemos, nos dice que la reflectancia del techo es 0,6. Entonces, el fabricante nos da esta tabla. Nosotros debemos de elegir el más aproximado a 0,6. En este caso, ¿cuál sería? 0,5 sería la reflectancia del techo. Ahora, la reflectancia de la pared es 0,75, ¿no? Es un ejemplo. Entonces, vemos la tabla. Hemos elegido que el techo era 0,5 y elegimos cuál se acerca más a 0.75. Pues 0,8. Por lo tanto, hacemos este cruce. Este cruce acá, toda esta columna con esta fila, ¿ya? En este caso estamos asumiendo como ejemplo que nos da 3, ¿no? Hacemos este cruce y nos da un valor de 0.5. Entonces, ese sería el valor del coeficiente de utilización. Pero, ¿qué pasaría si es que, por decir, haciendo nuestro cálculo en esta parte, ¿no? El índice de local K nos da un valor, por decir, que no sea ni 2 ni 3, ¿no? Nos dé un valor 2.4, 2.3, digamos. Entonces, para ello, ¿qué hacemos, no? Una forma sería elegir el valor más cercano, ¿no? Pues en este caso, si yo pongo 2.3, podría trabajar con el valor de 2, ¿no? Pero si yo quisiera un dato más exacto, pues utilizo el método llamado la interpolación lineal. ¿Qué es la interpolación lineal? Básicamente, tenemos dos puntos conocidos, ¿no? X1, Y1 es un punto, y el otro punto conocido sería X2 y Y2. Ahora, lo que yo deseo es calcular, pues, un valor dentro de estos puntos, ¿verdad? Quiero saber. Entonces voy a aplicar mi interpolación. Quiero saber en cierto punto cuánto es el valor en el eje Y, ¿ya? Nosotros vamos a utilizar esta fórmula. Existen varias formas de hacer este cálculo. Nosotros vamos a utilizar este método, ¿ya? Del punto más pendiente, así se llama, ¿no? Donde la pendiente va a ser esta expresión, que es básicamente la relación entre este lado, el lado vertical, con respecto al lado horizontal. ¿Cuánto sería el lado vertical? Sería Y2 menos Y1, dividido entre esta distancia, X2 menos X1, multiplicado por el valor que yo deseo, X menos
este punto. Vamos a trabajar con este punto, ¿ya? Menos x1 más el valor y1. Estamos trabajando con este punto. Si tú quisieras trabajar con este punto, pues sería aquí x2 y acá sería y2. La pendiente no cambia, siempre va a ser esta. Un ejemplo para entender esto. Por ejemplo, yo deseo interpolar, ¿no?, el punto 2.3, ¿ya? ¿Cómo haría? Veamos aquí. Yo quiero interpolar el 2.3 aquí, ¿no? ¿Cuáles son mis puntos conocidos? 2, ¿no? X1 sería 2 y X2 ¿qué sería? 3. Y1 ¿cuánto sería? 0.65 y Y2 sería 0.5. Entonces, reemplazando esos valores en esta fórmula, ¿no? Donde Y2 es 0.5, Y1 0.65, X2 3 y X1 2, ¿ya? Y queremos calcular el valor para el valor de K 2.3, pues nos da el resultado ¿cuánto? Resolviendo esta expresión nos da 0.6. O sea, que si aquí mi valor K, mi índice de local sería 2.3, le correspondería un valor aproximado de 0,6, ¿no? Eso sería el valor del coeficiente de utilización. Como les digo, este método nos va a ayudar para un cálculo más exacto, pero otra forma sería aproximar, ¿no?, redondear los valores. Aquí tenemos otro ejemplo para determinar mediante tablas el coeficiente de utilización. Por ejemplo, el fabricante nos da esta tabla, que es un poco más exacta, ¿no? Tiene rangos más pequeños. Nos dice que el factor de reflexión del techo es de 0.5, digamos ahí, ¿no? Y el factor de reflexión de las paredes nos dice que es de 0.1. Y que hemos calculado el índice de local y nos sale 4. Entonces, ¿cómo determinamos el coeficiente de utilización? Pues haciendo un cruce de datos, ¿no? Hacemos cruce de esta columna con el cruce de esta fila. ¿Cuánto nos sale? 52, ¿no? O 0.52, ¿ya? Entonces es una forma para poder determinar también el coeficiente de utilización. Esta tabla, ¿quién nos brinda? Nos brinda el fabricante, ¿no? El fabricante de la luminaria que nosotros hayamos escogido. Luego, como paso 6, ¿qué vamos a calcular? Vamos a calcular el factor de mantenimiento. ¿Qué es ello? Como nosotros sabemos, pues las luminarias están sometidas a polvo y con respecto a más pase el tiempo, ¿no?, esto va a ir quitándole pues efectividad a la iluminación de nuestro local, ¿no? Entonces, ¿qué es el factor de mantenimiento? Es la relación de la iluminancia promedio en el plano de trabajo después de un periodo determinado de uso de la instalación, ¿no? ¿Cómo calculamos este factor de mantenimiento? Tenemos esta fórmula. El factor de mantenimiento es igual a factor de depreciación de la luminaria por suciedad multiplicado por la disminución del flujo luminoso de la bombilla, ¿no?, de la lámpara, multiplicado por el factor de balastro. Entonces, nosotros tenemos esta tabla. ¿Qué nos dice esta tabla? Por ejemplo, supongamos que tenemos un taller, ¿ya?, en el cual las luminarias son abiertas, ¿ya? La limpieza de las luminarias, por decir, en este caso nos indica la frecuencia de limpieza por años. Esta es una limpieza anual y esto es 2 veces por año, ¿ya? Entonces digamos que nosotros en nuestro local hacemos una limpieza, un mantenimiento de las luminarias una vez al año, ¿ya? Y el nivel, digamos, de suciedad, ¿no?, del local es normal, ¿no? Es un ambiente normal. Entonces, ¿cuánto sería el valor del factor de mantenimiento? Decimos, ¿no?, son luminarias abiertas, ¿no?, y el local pues es un local normal, ¿no?, donde la suciedad es algo normal y el mantenimiento lo hago una vez al año. Entonces en la tabla nos dice que ese valor es de 0,89, ¿ya? Que tenemos estos datos. Por ejemplo, P es puro o muy limpio, C es limpio, N es algo normal y D es dirty o sucio, ¿no? Entonces,
De acuerdo al tipo de trabajo ya local, pues nosotros tenemos que elegir a qué columna y a qué condición ambiental está sometida nuestra luminaria. ¿Listo? Una vez que hemos calculado el factor de mantenimiento, como paso 7 vamos a calcular el flujo luminoso total requerido. ¿Ya? ¿Qué es el flujo luminoso requerido para producir la iluminancia promedio en todo el local? Está dado por esta fórmula. El flujo luminoso total requerido es igual a la iluminancia promedio multiplicado por el área dividido entre el coeficiente de utilización por el factor de mantenimiento. Como sabemos, el flujo luminoso se da en lumens. ¿Listo? Una vez que hemos calculado el flujo luminoso total requerido, tenemos que calcular el número de luminarias requeridas. Entonces, para ello, el número de luminarias, ojo, estamos hablando de luminarias, es igual a flujo total requerido dividido entre el flujo de una lámpara multiplicado por el número de lámparas que tenga mi luminaria. Siempre recordar la diferencia entre lámpara y luminaria. ¿Listo? Una vez que nosotros hemos determinado el número de luminarias requeridas, pues lo que vamos a hacer es calcular la distribución del flujo luminoso real. O sea, cuántos realmente va a ser el flujo que nos va a emitir el número de lámparas que nosotros hayamos calculado. Para ello hacemos lo siguiente, ¿no? Es el número de luminarias multiplicado por el número de lámparas por luminaria por el flujo luminoso de cada luminaria. ¿Ya? Y luego vamos a determinar la iluminancia promedio mediante esta fórmula, ¿no? El flujo luminoso real por el coeficiente de utilización por el factor de mantenimiento dividido entre el área. Una vez que tenemos estos datos, vamos a calcular la distribución o el emplazamiento de las luminarias, es decir, cuántas luminarias van a ir de ancho y cuántas luminarias van a ir de largo. ¿Ya? Para ello utilizamos esta fórmula, donde las luminarias, el número de luminarias que van a ir en ancho es igual a la raíz cuadrada del número total de luminarias multiplicado por el ancho dividido entre el largo. Este valor obviamente nosotros obtendremos pues, en números tal vez decimales, tenemos que redondearlo, ¿ya? Al valor más cercano, un valor entero. ¿Y cómo calculamos el número de luminarias a lo largo de nuestra instalación? Pues va a ser este valor que tengamos, el número de luminarias en ancho, multiplicado por el largo dividido entre el ancho. Una vez que tenemos esa distribución, tenemos que asegurarnos, ¿ya?, que no se supere las distancias máximas de separación entre las luminarias, ¿no? Esto va a depender del ángulo de apertura del haz de luz de la luminaria, ¿no?, y también de la altura de las luminarias sobre el plano de trabajo. Aquí tenemos una tabla, ¿no? Por ejemplo, en casos de que nuestra altura de local sea menos de 4 metros, ¿ya?, dice que la distancia máxima de trabajo debe ser 1.6 h. ¿Qué es h? En este caso es el valor de la distancia entre la luminaria y el plano de trabajo. ¿Ya? Listo. Entonces ahora vamos a ver con un ejemplo cómo se aplica este método de las cavidades zonales. Para ello vamos a ir al manual. En el manual tenemos un ejemplo muy bueno para poder entender ello. Nos dice, como ejemplo de aplicación, debemos de diseñar un sistema de iluminación para un taller de ensamble de pequeños motores, ¿no? Entonces nos da los siguientes datos. Nos dice que la dimensión que tiene este local es de una altura de 3 metros, un ancho de 8 metros y una longitud de 17 metros. Nos dice además que el color de las paredes y techo es de color gris claro, el color de piso gris oscuro, y el plano o altura de trabajo es de 0,85. Listo. Entonces lo primero que tenemos que hacer es ver la reflectancia de las paredes y techo. ¿Cómo calculamos ello? Nos dice que el color de pared y techo es de color gris claro, ¿no? Para ello nosotros vamos a ver nuestra tablita, ¿ya? Por ejemplo, nos dice que es gris claro. Gris claro
claro, gris. ¿Cuánto es el coeficiente de reflectancias? Es del 73%. ¿Listo? Entonces acá vemos reflectancia de pared y techo es 73%, porque tanto pared y techo son de color gris claro. De la misma forma, si vemos en la tabla, el color de piso gris oscuro nos va a dar una reflectancia del 25%. ¿Listo? Luego tenemos que ver la iluminancia promedio. Nosotros bien dijimos que un taller, ¿no?, de ensamblaje de motores, el valor promedio era de 500 lux. Entonces este va a ser nuestro objetivo, diseñar una instalación con una iluminancia promedio de 500 lux. ¿Listo? Una vez determinado ello, tenemos que seleccionar el conjunto lámpara y luminaria, ¿no? Siempre saber la diferencia, qué es lámpara y qué es luminaria. Por ejemplo, para este caso nos dice que es recomendable utilizar lámparas fluorescentes, ¿no?, dobles, es decir, la luminaria va a presentar dos lámparas fluorescentes, nos dice de tubos T8. ¿Qué significa este valor? Bueno, T viene de tubo y 8 pues es el diámetro que se da en fracciones de pulgada. Por ejemplo, para que se entienda esto, cada fracción de pulgada es un octavo. Si fuera T5, serían que el diámetro sería de 5 octavos de pulgada. Si sería T12, el valor sería de 12 octavos de pulgada. Y si fuera T8, sería 8 octavos de pulgada. 8 octavos es igual a 1, o sea, 1 pulgada, ¿no? Entonces, estas lámparas fluorescentes de tubos T8 son las lámparas que tienen un diámetro de 1 pulgada, ¿ya? Entonces, tenemos que ver ahora las características de esta luminaria, ¿no? Nos dice que la lámpara es una lámpara fluorescente T8, ¿no? La potencia de la lámpara es de 32 watts, ¿ya? El flujo luminoso por lámpara es de 2950 lumens y la eficacia es del 92.2 lumen por watt. Sabemos que la luminaria cuenta con dos lámparas para este caso. Una vez determinado ello, tenemos que calcular tanto el índice de local, el coeficiente de utilización y el factor de mantenimiento. En el ejemplo nos dice que la altura es de 3 metros, el ancho 8 metros y el largo 17 metros. Y el plano de trabajo nos dice que va a estar a 0.85 metros del piso. Entonces, ¿cuánto sería el valor HM? Además nos dice que las luminarias van a ser empotradas en el techo, por tanto, para realizar este cálculo simplemente vamos a restar la altura total menos la altura de trabajo. Haciendo este cálculo nos da 2.15 metros. Estamos específicamente en este paso, ¿no? HM, estamos calculando el valor de HM. Ahora vamos a calcular el índice del local, el valor K. Tenemos esta fórmula y reemplazamos. Ya tenemos que HM es igual a 2.15 metros y ahora aplicando la ecuación 2, reemplazando K en esta fórmula, el valor de 5 por HM, que es 2.15 por el largo más el ancho, dividido entre el largo por el ancho, nos da un valor de 1,976. Entonces, como tenemos este valor de 1,976, pues lo hay que redondear al valor de 2. Si es que sería otro valor, pues muy alejado, pues utilizamos ¿qué método? Utilizamos específicamente el método de la interpolación lineal. ¿Ya? Si el valor se aleja mucho y queremos tener mayor exactitud en nuestros cálculos, utilizamos este método. En este caso, el valor está cercano a 2, vamos a utilizar como el valor K, índice de local, el valor de 2. Esto nos va a servir ¿para qué? Para poder determinar el coeficiente de utilización. ¿Listo? Vamos a determinar el coeficiente de utilización. Para ello vamos a las tablas. Tenemos lo siguiente. La reflectancia de la pared dijimos que era de 73%. ¿Ya? Lo mismo que el techo y de la pared es de 73%. Vemos esta tabla dada por el fabricante de la lámpara T8, ¿no?, de la luminaria doble con lámpara T8,
Entonces vemos, ¿y cuál es el valor más próximo a 73%? Pues tenemos 30, 50, 70, 80. ¿Cuál sería? 70, ¿verdad? Ahora, en lo que es pared nos dice que el valor máximo de reflectancia es de 50. Entonces elegimos ese valor, 50. Listo. Ahora, en nuestro cálculo anterior del índice de la cavidad local, el índice K o RCL, ¿no?, que es la razón de cavidad local o índice de cavidad local, hemos redondeado al valor de 2. Listo. Haciendo este cruce, vamos a tener que el coeficiente de utilización va a ser de 0,74. ¿Listo? Entonces ya tenemos este dato. El coeficiente de utilización va a ser igual a 0,74. ¿Listo? Entonces, una vez que hemos determinado, entonces el paso 5, determinar el coeficiente de utilización, vamos a determinar el factor de mantenimiento. Como dijimos al inicio, pues estamos asumiendo que este taller, ¿no?, tiene condiciones normales, ¿no?, y hacemos una limpieza forma anual, una vez al año, ¿ya? Entonces vemos la tabla, decimos que nuestra luminaria va a ser abierta, tiene una limpieza normal, ¿no?, una vez al año. Entonces vamos a elegir este valor. Estamos asumiendo esos datos, obviamente. Vamos a asumir que el factor de mantenimiento va a ser de 0,89. Asumimos que es 0,89, ¿ya? Y ahora pasamos al siguiente paso, que va a ser de calcular el flujo luminoso total requerido. Aplicamos esta fórmula, ¿no? El flujo luminoso total requerido va a ser igual a el valor promedio, ¿ya? Como dijimos, que el valor medio para este caso vamos a asumir que es de 500 lux, ¿no?, para trabajos en taller de reparación de motores, ensamblaje de motores, ¿ya? Son 500 lux multiplicado por el área total. El área en un rectángulo, ¿no?, asumiendo que es una superficie rectangular, el piso, pues se da por el largo por el ancho. Entonces, el largo es 17, por el ancho 8 metros, dividido entre el coeficiente de utilización por el factor de mantenimiento. Entonces, anteriormente ya hemos calculado cuánto era el coeficiente de utilización para este ejemplo, 0,74, por el valor del factor de mantenimiento, que dijimos que era 0,89. Haciendo este cálculo, pues nos da que el flujo luminoso total requerido debe ser de 103.249 lumens. ¿Listo? Ahora, una vez que tenemos determinado ello, flujo luminoso total requerido, vamos a hacer el cálculo del número de luminarias requeridas. Para ello, vamos a hacer lo siguiente, ¿no?, dividir el flujo luminoso total entre el flujo luminoso de cada lámpara multiplicado por el número de lámparas por luminaria. Entonces, así tenemos que la luminaria tiene 2 lámparas T8 fluorescentes, ¿no?, y cada lámpara me va a dar 2950 lumens. Haciendo este cálculo nos dice que tenemos 17,5 luminarias. Obviamente tenemos que redondearlo. Lo hay que redondear ¿a qué valor? A 18 luminarias. ¿Listo? Ahora vamos a calcular el flujo luminoso real y la iluminancia real promedio, ¿ya? El flujo luminoso real es igual al número de luminarias por el número de lámparas por luminaria por el flujo luminoso de cada luminario. Tenemos 18 luminarias. Cada luminaria está formada por 2 lámparas. Cada lámpara nos da 2950 lumens. Multiplicando nos da que el flujo luminoso real de las 18 luminarias va a ser de 106.200 lumens. Ahora, ¿cómo calculamos la iluminación promedio? Tenemos esta fórmula. Flujo luminoso real por el coeficiente de utilización por el factor de mantenimiento entre el área. Reemplazando estos datos nos da que va a ser igual a 514,289 luxes. En un inicio nosotros nos propusimos que para este caso, para este taller de ensamblaje de motores, pues requeriríamos un valor medio de 500 luxes, ¿no? Y con este cálculo nos da 514 luxes. Está muy bien. O sea, nuestro cálculo hasta el momento está bien. Listo. Ahora, ¿qué hacemos? Una vez determinado ello, tenemos que distribuir estas luminarias, ¿no? Debemos de ver el emplazamiento de las luminarias. ¿Cómo hacemos este cálculo de emplazamiento de luminarias? Pues ya explicamos que aplicar esta fórmula para determinar el número de luminarias que van a ir en ancho y el número de luminarias que van a ir a lo largo. Reemplazando en la fórmula, ¿no?, tenemos raíz cuadrada de 18
por el ancho dividido entre el largo, nos da 3 luminarias, ¿no? Redondeando, ¿no? 3 luminarias. Y para el largo, aplicando la fórmula, nos va a dar que necesitamos distribuir 6 luminarias a lo largo de la instalación. Más o menos quedaría de esta forma: 3 luminarias de ancho y 6 luminarias de largo. ¿Cómo saber la distancia de luminaria a luminaria? Ya sea en el ancho como en el largo, ¿no? Entonces, para ello, hacemos lo siguiente. Este es el valor de E. Entre luminaria y luminaria hay una distancia, y entre la luminaria y la pared hay la mitad de esa distancia, ¿no? O sea, acá tenemos E, esta distancia. Entre la pared y la luminaria debe ser E medios, la mitad, ¿ya? Entonces, vamos a ver en el caso de el largo, ¿no? Sabemos que a lo largo tenemos que distribuir 6 luminarias. Y a lo largo, nuestra instalación dice que mide 17 metros. Entonces, ¿cuánto sería este valor de E? Sería, calculando, 2.8 metros. ¿Qué sería 17 entre 6? 17 entre 6 es igual a 2.8. Entonces, a lo largo debemos de distribuir de 2.8. Pero debemos de tener la siguiente consideración: que esta distribución de distancias, ¿ya?, no deben de superar cierto valor, ¿no? Por ejemplo, en el caso de que sea menos de 4 metros la altura del local, como es nuestro caso, ¿no?, que tiene 3 metros, pues nos dice que el valor de E, esta distancia máxima entre luminarias, debe ser a lo mucho 1.6 veces la altura, ¿no?, desde el plano de trabajo hasta la luminaria, ¿ya? Entonces, verifiquemos, ¿no? 1.6 por ¿cuánto es esta distancia? Desde la luminaria hasta el plano de trabajo, ¿no? Sabemos que las lámparas, las luminarias están en el techo, empotradas, ¿no? Por tanto, para calcular esta distancia, simplemente restamos la altura total del local, que es 3 metros, menos la altura del plano de trabajo, que es 0,85. Haciendo este cálculo, vamos a tener que ese valor es de 3.44 metros. Este valor es mayor al valor que hemos calculado, que era 2.8. Nosotros vamos a distribuir a 2.8 metros cada luminaria. Entonces, como 2.8 es menor de 3.44, estamos asegurando que nuestro cálculo está correcto. Cumplen con todas las consideraciones que debemos de tener en cuenta al momento de realizar el cálculo de luminarias. Entonces, estimados estudiantes, eso sería básicamente el método de cálculo de las cavidades zonales. Muchas gracias.